continuando con la exposición, les hablaré de mi segundo tema, el cual es observación y comprensión de los fenómenos grupales. En primer lugar, vamos a desglosar la información, empezando por los conceptos observación, comprensión y fenómeno grupal. ¿Qué nos dice la observación? La observación es examinar o mirar con atención para detectar y asimilar información. Comprensión es la facultad para entender una situación. ¿Qué nos dice el fenómeno grupal? El fenómeno grupal es o son las situaciones o acciones que ocurren en el proceso grupal. El proceso grupal es de lo que se trató la exposición anterior, para que quede un poco más claro. El comportamiento grupal o individual que llevan a la meta de los integrantes. Ahora vamos a hacer un concepto como tal. Bueno, observación y comprensión de los fenómenos grupales. ¿A qué se refiere? A que mediante observar o mirar podemos entender las situaciones o el comportamiento grupal. Es decir, les hablé en la exposición anterior del proceso grupal, el cual consta de 3 etapas, y en ellas es la etapa de formación, donde existen todos las preguntas de conocimiento. También está la parte de organización, la parte de estabilidad del grupo. Esas son situaciones que tiene el proceso grupal. ¿Por qué? Porque llevan a un conflicto, a un comportamiento de cada integrante. Este comportamiento va a ser observado ¿por quién? Por un docente. El hecho de que por qué se está comportando de esta forma, si cuando trabaja individual no lo hace así. Bueno, pasando a otra parte, nos dice que con la observación y comprensión se dan las siguientes cuestiones. 1. Analizar las causas del problema. Los problemas pueden venir de otras situaciones que les hablaré posteriormente. También vamos con la observación y comprensión del fenómeno grupal, a definir la realidad del grupo. ¿Esto a qué se refiere? A que si es un grupo comprensivo, a que si es un grupo problema y cómo podemos solucionarlo. De esta forma vamos a utilizar escuchar a cada uno de los alumnos, escuchar su punto de vista. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio el conflicto? ¿Quién lo inició? ¿Quién siguió con el conflicto? Todo lo que llevó a que iniciara y terminara, y que terminara en ocasiones de la peor manera. También vamos a fomentar la participación con la observación y comprensión. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tal personita se queda atrás del grupo, se queda con lo que dicen los demás, no participa, ni tan siquiera no se redactando, si es que tienen que hacer algún trabajo, no lo hace. Entonces, ¿cómo vamos a fomentar la participación? Vamos a estar dando anotaciones de que tal día, por ejemplo, hoy 16 de abril, Juanito se quedó sin participar en el grupo. Sí estuvo presente, pero no se incluyó de esa forma. Bueno, esta parte que les comenté son fenómenos grupales. Como les dije en lo anterior, los fenómenos grupales son las situaciones. Entonces vamos a hablar de una situación que es fenómenos de interés. ¿A qué se refieren estos fenómenos de interés? Es la aceptación de ideas o puntos de vista de otros compañeros, porque no solo es escucharlos, sino también aceptarlos. También se refiere este fenómeno grupal de interés a cumplir normas, porque como les comenté hace un momento, el grupo, para que se lleve a cabo la organización de él, pone normas de que se deben de cumplir, y
esto va aquí. Después vamos a hablar sobre el fenómeno grupal de relación. ¿A qué se refiere? En muchas ocasiones a la discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué fulanito de tal tocó en mi grupo? Pero es que él está en, no sé, en silla de ruedas, pero es que él tiene esta barrera de aprendizaje. También se refiere este fenómeno grupal de relación a los problemas que hay entre los miembros del grupo. ¿Por qué? Porque a veces ya con el hecho de que en una ocasión di una idea y no la aceptaron, ahora ya siempre voy a estar yo en contra del grupo por el hecho de que solo una vez no la aceptaron, pero fue mi culpa por no entender que no estaba del todo bien. Otra parte es el fenómeno grupal de información. ¿A qué se refiere? A los diferentes puntos de vista de un tema, porque tal vez nos pueden dar un tema para desarrollar, pero cada uno va a buscar cosas diferentes, a pensar cosas diferentes, y tenemos que estar dispuestos a llenarnos de otra información que nosotros no conocemos. Está también los fenómenos grupales estructurales. ¿Esto a qué se refiere? Estructural, a la forma en que dividimos las tareas para cada integrante, que esto después nos lleva a una situación. ¿Por qué o de qué forma? Si un compañero es bueno para dibujar, siempre vamos a querer que esté dibujando. Si uno es bueno para escribir porque tiene letra muy bonita, siempre vamos a querer ponerlo a escribir. Entonces ahí viene otro conflicto. ¿Por qué? Porque este compañerito nos va a decir, es que yo siempre dibujo, es que yo siempre escribo, es que yo siempre busco la información, es que, no sé, yo siempre decoro el cartel. Entonces esto nos lleva a un conflicto, a un fenómeno grupal, el cual se puede evitar mediante los pasos mencionados. Y por último tenemos el fenómeno grupal de roles. ¿A qué se refiere? Al que en ocasiones uno quiere ser el líder de ese grupo, a siempre estarles indicando, hoy tú vas a leer, hoy tú vas a redactar, y siempre estar dando indicaciones. Eso se debe de no hacer. ¿Por qué? Porque todos son líderes en el grupo, todos pueden decir o dar puntos de vista. También tenemos el rol del agresor, que provoca situaciones. ¿Por qué? Porque siempre está en contra de los demás. También nos puede ocasionar un fenómeno grupal el hecho de ser creativo. No es malo, pero los demás miembros del grupo siempre van contra él. Un trabajo que se tiene que hacer, todos quieren dejarle la carga de alguna manera a esa personita, y esa personita no siempre va a estar de acuerdo. Entonces, ahí la situación. Otro es el elaborador. ¿Por qué? Porque hay alguno que siempre van a querer que esté elaborando. También otro rol que influye mucho es la persona que siempre está callada, que siempre le dicen, no, pues tú vas a hacer esto. Ah, sí, está bien, yo lo hago. Y se queda muy reprimido en su parte, en su espacio, no interactúa con los demás. ¿Por qué nos ocasiona un fenómeno grupal, una situación en la parte de los roles? ¿Por qué? Porque el que siempre está callado va a estar aislado, no va a interactuar con el grupo, que es la parte fundamental de estos temas. El elaborador, no es malo ser creativo o ser elaborador, buen elaborador, sino resulta ser malo para la pereza de los demás integrantes. ¿Por qué? Porque ellos por pereza simplemente no lo quieren hacer. Porque, ay no, yo no lo quiero hacer, se lo dejan en esa parte. Como conclusión para este tema, la observación y comprensión de los fenómenos grupales le va a servir en un principio, o más bien principalmente al docente. ¿Por qué o para qué? Para poder entender el por qué se comportan los alumnos de esa forma, y poder sobre todo ayudarlos a tener una mejor convivencia, un mejor ambiente. Y
pues creo que sería todo de este tema.